Buenas tardes, presidenta. Bienvenida. Muchas gracias, Ser. Me ceñiré al debate del día de hoy sobre los efectos del cambio climático y la política monetaria. Y como usted ha dicho, los efectos del cambio climático que ya estamos sufriendo nos ofrecen un horizonte de mayor volatilidad, probablemente, en la evolución de la inflación y en sucesos inflacionarios, probablemente ligados a efectos climáticos. La cuestión es que probablemente algunas de las medidas para luchar contra ese cambio climático desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista presupuestario pasan por, entre otras cosas, la implementación, por ejemplo, de la Directiva de Impuestos Energéticos. Es decir, en el medio plazo los costes energéticos deberían recoger los costes ambientales, los costes de las emisiones de CO2, pero en estos momentos, en virtud de los efectos de la guerra, de las tensiones de los precios energéticos, pues la negociación política se está retrasando, tanto en el Consejo como en el Parlamento. Y mi pregunta es cómo combinar ese trade-off, ¿no? ¿En qué momento deberíamos incorporar esas medidas como incremento de los impuestos para luchar contra el cambio climático, teniendo en cuenta que tendrían un efecto inflacionario en el corto plazo, aunque esperemos que en el medio plazo contribuyan a que el cambio climático se combata eficientemente? Quiero decir, hay un trade-off claro entre subir los precios energéticos en el corto sobre la inflación y que esa subida de impuestos ayude a reducir la inflación en el medio. Y teniendo en cuenta el escenario en el que nos movemos con la inflación en esos momentos y las propias previsiones de inflación, es decir, ¿cómo valora usted ese trade-off, ¿no? Entre medidas a corto que pueden ser inflacionarias y no tomarlas ahora, pero enfrentarnos a inflaciones más altas y más volátiles en el futuro, todo ello ligado al cambio climático? Gracias. We can only operate. Solo podemos operar cada uno de nosotros, ustedes, yo, los gobernadores, la Comisión, el Consejo, dentro del ámbito y respetando el mandato que se nos ha otorgado. Estoy de acuerdo en todo caso con su caracterización. Los aspectos externos nos incluyen en los precios en numerosas ocasiones y eso sería un prerequisito, poder incluirlos, esos factores externos, en impuestos o en algún tipo de etiqueta de precio. Estoy pensando en el sistema ETS como una forma de incluir esos factores externos dentro de los precios de la energía y de otros productos que incluyan componentes energéticos. Por lo que a nosotros respecta, hemos tenido en cuenta esos impactos referentes al cambio climático en la evaluación que hacemos de la economía, en las expectativas de precio que tenemos. Y estoy de acuerdo en que no es algo en lo que exista un consenso total. Considero que los economistas no suelen sumarse en torno a una evaluación única de la situación. Hay muchos, eso sí, que dicen que por lo menos a corto plazo hay un aspecto inflacionario en la lucha contra el cambio climático. No de una manera significativa si tenemos en cuenta, por ejemplo, las cuentas que nos han presentado nuestros investigadores y nuestros economistas. Eso sí, en los próximos 3 a 5 años aumentaría ligeramente y a medio plazo, dentro de lo que es ese efecto desinflacionario, una vez que los márgenes de la energía se consigan reducir y que esos precios de la energía sean más bajos de lo que se esperaba. Lo que tenemos en cuenta en los modelos dentro de la evaluación macroeconómica y esa reforma hace que no seamos nosotros los que tengamos que tomar decisiones en cuanto a los impuestos que se aplicarían o esos precios incorporados que se tendrían que tratar si se tuviesen en cuenta todos esos factores externos. Simplemente una pregunta adicional.
Usted ha hablado de la necesidad de mejorar la resiliencia de la economía europea y, como bien sabe, la Unión está en un proceso de redefinición de su política industrial en virtud de la autonomía estratégica, ¿no? A la que hemos llegado después de la guerra en Ucrania o de los efectos de la COVID. Mi pregunta tiene que ver con el potencial efecto inflacionario de esta nueva política industrial. Yo no sé si el Banco Central Europeo tiene algún assessment, alguna opinión, alguna valoración sobre en qué medida la reactivación de la política industrial europea pudiera tener un efecto sobre los precios derivado de la menor competencia, del aumento de los déficits públicos, de los subsidios sectoriales. No sé en qué medida el BCE considera que esa nueva política industrial pudiera o no complicar la gestión de la política monetaria. Gracias. I think the honest answer to your question. Creo que la respuesta franca es que no, porque no sabemos cómo va a ser la política industrial, de cuántas subvenciones estaremos hablando, qué ley de reducción de la inflación se va a proponer. Sé que van a tener la presencia del comisario para tratar esta cuestión después y creo que será una buena ocasión para entender en qué va a consistir. Desde nuestro punto de vista, y después de haber participado en el Eurogrupo de una forma extensa, podría decir que hay un aspecto que para nosotros es de capital importancia, la unión del mercado de capitales. Estamos hablando de 650.000 millones de euros que se necesitan cada año para conseguir esa transición verde y 125.000 millones para conseguir la transición digital. Y la combinación no se va a poder hacer solo con finanzas públicas, tanto si es a nivel nacional, si es de forma agregada, no va a ser suficiente teniendo en cuenta las otras prioridades que también están ahí. Esa es la razón por la que creo firmemente que la unión del mercado de capitales tiene que seguir adelante, tiene que avanzar y tiene que hacerlo lo antes posible, incluyendo ese enfoque un poco distinto que sería ese salto cuántico de la unión del mercado de capitales en la que nos centraríamos en aquellos ámbitos en los que se ofrecería algo desde el punto de vista reglamentario, pero también de infraestructura. El mecanismo de financiación que pida también una financiación por parte del sector privado y pensamos que de esa manera se podría esperar la competitividad de los planes verdes y los planes digitales para Europa. Muchísimas gracias.